Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Marco Antonio Bucio y voy a ser su especialista en esta ocasión. Vamos a iniciar este webinar. Este webinar trata de instrumentos de medición. Tenemos varias marcas que manejamos en Hermos, SADCB, y una de las condiciones principales de un instrumento de medición es principalmente medir energía. ¿Sí? Un poquito de historia acerca de su servidor. Como les recuerdo, les repito, mi nombre es Marco Antonio Bucio. Tengo 14 años de experiencia en la marca. Adicionalmente también tengo experiencia en la marca Tektronix, que maneja instrumentos de medición que son osciloscopios, analizadores de calidad de la energía, lo que son generadores de funciones, analizadores de espectros, todo lo que es especializado en medir señales. Por la parte de Fluke también cuento con 14 años de experiencia. Soy un especialista certificado directamente del fabricante, y en Hermos contamos con toda la experiencia para poder dar soporte técnico para cualquier instrumento de Fluke. En Hermos tengo 3 años de estar laborando aquí en la empresa Hermos, SADCB. Estudié ingeniería electrónica en el Tecnológico de Querétaro y mis certificaciones son para calidad de la energía, y tengo una certificación internacional como termógrafo nivel 1. Entonces siéntanse con toda la confianza de llamarnos. Nuestro teléfono es el 01800 685 7464, o pueden mandar un correo electrónico al CAT, que su correo electrónico es cat@hermos.com.mx. Principalmente para lo que es instrumentos de medición, tenemos una poderosa herramienta que es hacer análisis termográfico en diferentes aplicaciones. Este webinar va encaminado o va direccionado a todas aquellas personas que hacen mantenimiento, cualquier tipo de mantenimiento, como puede ser mantenimiento predictivo, puede ser mantenimiento preventivo, o inclusive a veces hacemos un poco de mantenimiento reactivo, que no es la idea de hacer un mantenimiento reactivo, sino hacer un mantenimiento predictivo o un mantenimiento proactivo. Entonces, al final del día, a cómo nos miden a nosotros es la eficiencia y es la productividad de lo que estamos manufacturando en una planta. Es importante que el departamento de mantenimiento mantenga de manera adecuada funcionando las máquinas. En este caso vamos a hablar de una de las cargas principales que se encuentran en diferentes plantas, como son los motores, que particularmente en este caso de esta carga ocupa más o menos como el 60% de las cargas en una planta. Entonces vamos a platicar sobre ello. Entonces, ¿qué es la productividad? Pues es algo similar a la eficiencia. Lo que es la productividad y la eficiencia, existe una relación entre el resultado y el tiempo utilizado para obtener esta condición. Y también podremos decir que es la relación entre la cantidad del producto obtenida y los recursos utilizados. ¿Qué nos reduce la productividad en una planta, o qué nos hace ineficientes cuando falla una línea o falla un motor en este caso, o un variador de velocidad, o se nos daña una tarjeta electrónica? ¿Qué sucede? Pues existen paros técnicos, nuestro cliente nos empieza a rechazar producto, existen tiempos muertos, existe una mala distribución de los recursos, tanto de personal como de activos que tiene la empresa. ¿Por qué se presentan? ¿Por dónde debemos de comenzar? ¿Qué hemos dejado de hacer? Y a lo mejor, posiblemente, ¿qué hicimos de más, ¿no? En un mantenimiento preventivo, a lo mejor la máquina no estaba de alguna forma presentando alguna falla, pero como era un mantenimiento preventivo, tuvimos que hacer una condición de mantenimiento. ¿Dónde, cuándo y cuándo sucede? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Pues irnos a ver el historial, revisar cargas críticas, ir de lo general a lo particular. Sí es importante que nosotros hagamos un censo de las cargas que tenemos. Tenemos cargas como puede ser un sistema de iluminación, tenemos cargas como pueden ser un sistema de fuerza, tenemos cargas donde se involucran las máquinas rotatorias, que en este caso serían los motores. Tenemos otras cargas que son cargas no lineales, como son los variadores de velocidad, UPS, respaldos,
Las características principales es que yo debo de tener un censo o debo realizar un censo de qué tipo de cargas tengo. Se dividen en dos condiciones: cargas lineales y cargas no lineales. Recordemos que una carga lineal es una carga que puede ser un resistor o que puede estar acompañado por una inductancia o una capacitancia, ¿sí? En ese caso, cuando nosotros llegamos y medimos esa carga, lo podemos hacer con un multímetro. Nosotros obviamente manejamos multímetros Fluke, manejamos la marca Amprobe, y con estos multímetros nosotros lo que vamos al hacer la medición vamos a obtener una medición, un valor numérico. Muy poca información me da este valor numérico en esa condición, por lo que yo necesito o es importante que, además de tener el valor numérico de esa medición, yo necesito ver la señal, cómo se está comportando la señal. Y en el momento que yo puedo ver la señal, puedo, sin ver o sin regresar a ver la carga, puedo ver de qué tipo de carga estamos hablando, que puede ser una carga lineal o una carga no lineal. Regresando a la carga lineal, una carga lineal es cuando, en el momento de yo conectarle un osciloscopio, el osciloscopio, al medir la tensión y medir la corriente, la tensión aplicada obviamente es senoidal. En el caso de medir la corriente, si la forma de onda de la corriente también es senoidal y sigue la tensión, estamos hablando de que es una carga lineal. Como les comenté, puede ser un resistor, puede ser un motor o todo aquello que en el momento de administrar la condición de demanda, en este caso la corriente en su forma senoidal sigue la tensión. Para el caso de cargas no lineales, no sucede eso. Al aplicar una señal de tensión senoidal, la corriente no se va a comportar como una senoide, la corriente va a estar distorsionada, y es cuando decimos que la carga tiene armónicos, ¿sí? O está generando armónicos. En este caso, un armónico, ¿qué es un armónico? Un armónico es un múltiplo, ¿sí?, de la fundamental, ¿sí? Tenemos armónicos impares y tenemos armónicos pares. Cuando yo llego a ver esto en un osciloscopio, obviamente necesito un equipo que me pueda indicar la forma de onda de la señal. Yo puedo ver la señal de entrada, obviamente la tensión, y el momento de ver la señal de corriente que está alimentando la carga, yo me doy cuenta de que en ese momento la forma de onda está distorsionada y estaría hablando de una carga no lineal. Muy bien. Para esa condición, entonces, yo tendría que sacar un censo de las cargas que tengo, clasificar las cargas. Hablábamos de que tenemos luminarias. Algunas luminarias pueden ser fluorescentes, algunas luminarias pueden ser cargas que son inteligentes porque ahorran energía, pero también tienen un costo. Recuerden que en la vida todo se paga. Entonces, en el caso de tener iluminación inteligente o iluminación con electrónica, ¿sí?, esa carga nos estaremos refiriendo a que es una carga no lineal, porque tiene electrónica de potencia, y la electrónica de potencia al final del día nos genera distorsión armónica. Entonces yo estaría hablando de que la carga es una carga no lineal. Lo importante de medir en este tipo de cargas, ya sea en un motor con un variador, un sistema de iluminación o un respaldo, un inversor, donde yo tengo semiconductores, que es electrónica de potencia, estaría hablando de que tengo cargas no lineales. Entonces es importante cuantificar qué características o cuáles son las características de los equipos o de las cargas que yo tengo implementadas en mi planta. El mantenimiento obviamente es importante. ¿Cuándo debo hacerlo? Pues muchas veces la máquina funciona adecuadamente y muchas veces no hacemos ninguna medición, pero es importante, muy importante, estar monitoreando la tensión de alimentación de esa carga, y en ese momento nos vamos a dar cuenta si es importante que nosotros hagamos un estudio tal vez de calidad de la energía. Y aunado a eso, la eficiencia energética se basa también en el ahorro de energía. Muchas veces en el caso de ver los ahorros o ver la eficiencia de las cargas, nos vamos siempre a ver el recibo de energía, ¿no? Ese recibo que nos lleva
que nos llega cada mes o cada 2 meses, ya sea a la planta o a nuestra casa, y ahí vamos a saber si hubo ahorro de energía, si a lo mejor en el momento de que yo estuve en la casa y apagué todas las luces, en el momento de que no deberían estar encendidas, obviamente, pues a lo mejor hubo un ahorro, ¿no? Y a lo mejor tengo una educación, ¿no? En ese sentido de poder estar ahorrando energía. ¿Cómo más podríamos ahorrar energía adicionalmente a medir las potencias o medir la condición del factor de potencia? Pues necesitamos utilizar otros instrumentos de medición. Existen diferentes instrumentos de medición que nos pueden medir o con los cuales yo puedo monitorear la eficiencia de la energía. En el caso de Hermos, además de trabajar o vender la línea de Fluidtetronics, tenemos marcas adicionales donde complementan las condiciones de medición de tal vez un analizador de calidad de energía, una cámara termográfica, un alineador láser o un medidor de vibraciones o analizador de vibraciones. Equipos que nos puedan medir los luxes o la intensidad de la luz nos ayuda a conocer si adecuadamente colocamos las lámparas fluorescentes o de tipo LED en un ambiente de trabajo donde las personas deben de tener debidamente iluminada su área de trabajo. Entonces, para yo poder conocer si la energía no la estoy desperdiciando, pues es importante medir esa condición con un luxómetro. Y al final del día, energía es dinero. Si yo tengo una condición de fuga de energía, estoy fugando dinero, o sea, quiere decir que estoy perdiendo dinero. Entonces, por eso es importante que ustedes tomen en cuenta que tener un equipo de medición, al monitorear la energía, en este caso eléctrica, yo voy a poder estar revisando si estoy gastando de más o estoy gastando efectivamente lo que tengo que gastar en una carga, ¿no? Lo que es calidad de la energía, como calidad del agua, como calidad del aire, por lo cual también tenemos nosotros instrumentos de medición para hacer esos cálculos y esas mediciones de manera de registrar o entregar un reporte. En la condición de lo que es calidad de energía tenemos que revisar varios parámetros, no nada más la condición de la corriente eléctrica o la tensión. Para el caso del consumo de energía eléctrica, es importante que nosotros conozcamos el concepto de energía. Recordemos que en la preparatoria conocimos una ley que se llama la Ley Universal de la Conservación de la Energía, que nos indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para el caso, los instrumentos de medición que tenemos pueden medir parámetros eléctricos, que sería medir la energía eléctrica. Tenemos equipos para medir temperatura, calor, que el calor obviamente es energía térmica, es otro tipo de energía. Y tenemos equipos también para medir energía mecánica o energía cinética, que serían los equipos especializados que tenemos en Fluke y con los que cuenta Hermos para poder medir vibraciones o hacer análisis de vibraciones, ¿sí? Partiendo del concepto de que la energía no se crea ni se destruye, nosotros podríamos hacer una medición de parámetros eléctricos en una carga. Pongamos el ejemplo de un motor. Al alimentar el motor con una tensión monofásica o trifásica, ese motor por esta condición se va a empezar a calentar. Y el calentamiento no es malo, pero al igual que nosotros como humanos, cuando tenemos una temperatura mayor a 36.8, 36.9, nosotros, nuestra medida o mecanismo de defensa fisiológico que tenemos es que al tener más temperaturas porque algo anda mal por ahí. Igual en los equipos como un motor, si este motor se empieza a calentar de manera inadecuada o la temperatura de la superficie de la carcasa no es simétrica o es asimétrica, vamos a ver por ahí más adelante unos ejemplos, entonces ese motor está siendo ineficiente, ¿sí? Hay ineficiencia de la energía, hay ineficiencia de esa carga. Entonces nosotros debemos de tener el instrumento adecuado para poder medir tanto la tensión eléctrica que le llega de alimentación a esa carga, como medir la temperatura para poder
registrar, monitorear y verificar que ese motor o esa carga está calentándose adecuadamente y que no hay una condición de pérdida de energía, ¿sí? En el caso de algunos equipos especializados de Fluke tenemos un analizador de calidad de la energía que nos puede hacer el cálculo de pérdidas por energía, ¿sí? Obviamente se traduce en calor, ¿sí? Cuando en un conductor eléctrico circula una corriente, esa corriente genera calor. Pero adicionalmente, si se le suman armónicos, que hablamos de que los armónicos es cuando tenemos cargas no lineales, cuando hay un incremento de la corriente, puede deberse a que la carga está demandando más corriente, pero también puede deberse a que tengo presencia de armónicos, y esos armónicos al final del día van a sumarle calor a los componentes, en este caso a los conductores, a los motores, a los variadores, y vamos a pensar en tener problemas tanto de que el equipo se va a dañar como un incremento de consumo de energía eléctrica, y esto pues al final del día nos va a indicar un consumo de mayor energía y obviamente vamos a estar gastando más dinero. Para el caso de nuestro analizador de calidad de energía tenemos dos modelos, el modelo Fluke 435-2, que es tipo A, más tarde regreso a esa parte, y el Fluke 434-2. Son analizadores que pueden medir el consumo de energía, pero también me indican a través de una calculadora, una función especial que trae el equipo, única en la marca Fluke, que puede indicarme el calor que genera una condición de armónicos, una condición de bajo factor de potencia o una condición de desbalance en tensión, ¿sí? En la mayoría de los casos, algunas cargas, si tenemos un circuito en una planta, hay un desbalance, ya sea en corriente o en tensión, el mayor grado que puede soportar en el caso de un motor no es más allá del 10% en corriente, porque entonces la vida del motor, si era de 3 años, pues se va a la mitad, ¿no? Arriba de un desbalance en corriente más allá del 10%, el motor, su vida en este caso, en vez de ser de 3 años, es de 1 año y medio. Entonces ahí nosotros estamos perdiendo, aparte de perder energía, pues estamos perdiendo la condición del motor, que resulta que voy a tener que comprar un motor que yo había pensado tal vez cambiarlo dentro de 3 años, lo voy a tener que estar cambiando en 1 año y medio, ¿sí? Bueno, eso es por un lado lo que es cómo medir lo que son los parámetros eléctricos. Para el caso de cargas no lineales, que una de ellas puede ser, y vamos a ponerlo como ejemplo principal, el variador de velocidad. ¿Qué es un variador de velocidad? Pues un variador de velocidad surge no hace mucho tiempo y viene a ser una comodidad para nosotros, porque si ustedes recordarán, en algunos casos, a los que son muy jóvenes tal vez no, pero antes, y lo podíamos sentir cuando nos subíamos a un elevador, hace no mucho tiempo, unos tal vez 10, 15 años, tú te subías al elevador y cuando ibas cambiando de piso, podías sentir como el golpe llegaba a tu cuerpo, porque el motor no tenía la suavidad para poder detenerse de manera suave al piso que llegabas, ¿no? Y sentías como que el golpe de que ya llegamos, era un golpe que veíamos o que sentíamos en el elevador. Para el caso de las nuevas instalaciones modernas que tienen, ahora creo que la mayoría de los hoteles tiene sus motores, si no es que no deberían, todos los motores, en ese caso, en esa aplicación de cargar un peso, es que en el momento de que va a llegar a su nivel, al piso, lo hace de manera suave. Entonces, ¿para qué me sirve un variador? Precisamente para proteger al motor y proteger también la aplicación, ¿no? Es una condición controlada a través de semiconductores con el cual puedo yo regular la frecuencia, ¿verdad? Con respecto a la tensión. Y en el caso de los variadores de velocidad, sabiendo, como lo dije a un inicio, la mayoría o el 100%, el 60% de las cargas en una planta industrial son los motores. Entonces, pues diríamos que cada motor tiene su variador. Pero
como comentamos o como sabemos, un variador es una carga no lineal. Está llena o repleta de semiconductores de potencia. Entonces, si es una carga no lineal, me va a generar una distorsión armónica en la tensión, en la corriente que demanda. Obviamente, al yo alimentarlo de manera trifásica o monofásica, esa alimentación al inicio o a la entrada deberá ser senoidal, la tensión. Pero como estamos alimentando una carga no lineal, la corriente que demanda esa carga va a distorsionarse y me va a generar distorsión armónica. Y al final del día, esa distorsión armónica va a circular por todo el circuito de la planta, y por la impedancia del mismo circuito me va a estar generando problemas en la calidad de la energía eléctrica, ¿sí? ¿Qué va a resultar? Pues va a haber variaciones, perturbaciones, posiblemente vaya a haber picos de tensión o transitorios, ¿sí? Que son perturbaciones, subidas o bajadas de tensión, obviamente también de la corriente, y me va a estar generando una mala calidad de la energía, ¿sí? No obstante, las condiciones de hacer un mantenimiento predictivo es, al final del día, revisar cómo está mi instalación eléctrica, cómo está mi forma de onda de la tensión, y para ello, pues regularmente lo que utilizamos son multímetros o son osciloscopios. Y en el mejor de los casos, podríamos utilizar un analizador de calidad de energía. Los analizadores de calidad de la energía tienen la virtud de poder hacer mediciones de manera simultánea de diferentes parámetros, de la tensión eléctrica, de la corriente eléctrica. Los equipos pueden medir y registrar las potencias, ¿verdad? La potencia real, aparente, reactiva. ¿Qué más puede medir o qué más puede registrar un analizador? Puede registrar, medir factor de potencia, puede medir el desbalance o desequilibrio en tensión y corriente, ¿sí? Puede capturar transitorios, perturbaciones, y principalmente algo que ya es de esta época, ¿verdad? Por las cargas no lineales que tenemos, pues son los armónicos, y a eso le llamamos distorsión armónica, ¿sí? ¿Por qué le llamamos a un medidor de potencias, en este caso un analizador de calidad de energía, un equipo como que mide la calidad de energía? Bueno, el equipo en particular es 3 equipos en uno. Puede utilizarse como un multímetro, que puedes ver señales. Aparte de ver señales, puedes verlas de manera numérica, pero adicionalmente el equipo se le llama analizador de calidad de la energía, porque puede determinarte si la calidad de la energía de tu planta o de tu circuito o de donde lo estés colocando, en el punto donde lo midas, lo pongas a medir, te puede determinar la calidad del suministro eléctrico. En otras palabras, te puede indicar la eficiencia del suministro eléctrico y por ende la eficiencia de las cargas. El analizador de calidad de la energía cumple con una norma internacional que ya la trae incluida, donde tú nada más es importante que coloques a monitorear el equipo, y el equipo solito al final del día, el tiempo que lo dejes instalado, te va a indicar si en ese tiempo que lo dejaste instalado cumplió o no con la calidad de energía. ¿Por qué? Porque el equipo trae una norma. Es una norma internacional que es la EN 50160, la cual te determina la condición de la eficiencia del suministro eléctrico. Entonces decimos que el equipo es un analizador de calidad de energía, por otra parte es un medidor de potencias y es un osciloscopio o multímetro, 3 equipos en uno, con el cual puedes determinar la eficiencia. Para el caso de este diagrama que vemos, tenemos donde podemos colocar el equipo es a la entrada, la alimentación a la entrada del variador. Solo ahí se puede colocar el analizador, porque el analizador cumple únicamente la condición de medir frecuencias o señales de 50 o 60 Hz. Obviamente las señales de 50 o 60 Hz son las que tenemos para los aparatos o los equipos o las cargas que manejamos en planta. Ahora, entre lo que es las señales que existen entre el variador y el motor, ahí no me sería viable colocar un analizador de calidad de energía, inclusive ningún multímetro, porque ahí tenemos una señal con una condición muy diferente. Es una condición donde no es no es que importe, sino que la condición es que ahí el ancho de banda es importante. La frecuencia no es ni de 50 Hz ni de 60 Hz.
Para el caso necesitamos colocar un osciloscopio, entonces ya estaríamos hablando que necesitamos un equipo en el cual pueda haber calidad de la energía del suministro eléctrico, ¿sí? Con una frecuencia de 50 o 60 Hz, o en el caso de medir señales dinámicas, ¿sí? Como es el caso medir la señal entre la señal de salida del variador o la señal que existe entre el variador y el motor, nosotros tendríamos que colocar un osciloscopio. ¿Y un osciloscopio para qué nos sirve? Un osciloscopio nos sirve para ver una señal en el dominio del tiempo, ¿sí? Yo tengo tal vez una señal o un valor numérico, y puede ser un valor numérico tal vez de 127 volts de corriente alterna, pero es una señal eficaz. ¿Qué es una señal eficaz? Un valor eficaz o un valor RMS, como también lo conocemos, es una señal que nos indica el calentamiento debido a la energía que está circulando a través de esa carga o de ese conductor. Para el caso de hacer mediciones con un osciloscopio, entre el variador y el motor es importante colocar un osciloscopio para ver la forma de onda de la señal. Entonces, teniendo esa condición, yo inclusive con el osciloscopio podría ver distorsión armónica, podría estar viendo si esa señal está distorsionada, podría estar viendo, aplicándole transformada de Fourier con el osciloscopio, que tiene obviamente esa función matemática de hacer la conversión o transformada rápida de Fourier. Podría ver la señal como la podemos ver en un multímetro, valor numérico, pero en el osciloscopio podemos ver ese valor numérico, RMS o eficaz, y podríamos estar viendo la señal, y esa señal la estamos viendo en el dominio del tiempo. Aplicando transformada de Fourier en el osciloscopio, que es una de las condiciones que tiene, yo podría ver la fundamental y podría ver las armónicas que se le están sumando a esa fundamental. Entonces, en el caso de medir o hacer una medición con un osciloscopio, yo puedo ver esa fundamental con la sumatoria que le llegan a él, y podría estar viendo la forma de onda distorsionada. Aplicándole transformada de Fourier, yo puedo ver la fundamental, el espectro de Fourier, y podría ver las armónicas, obviamente, que son múltiplos de la fundamental, pero que son impares. Podría estar viendo de qué magnitud le está llegando a esa señal el tercer armónico, de qué magnitud le está llegando a esa señal el quinto armónico o séptimo armónico. Entonces, para eso es importante. Hasta aquí llevamos dos equipos que nos pueden ayudar a hacer mantenimiento predictivo, ¿sí? Si yo tengo una señal que no es adecuada entre el variador y el motor, con el osciloscopio puedo hacer un diagnóstico y puedo hacer un análisis. A la entrada del variador de velocidad yo coloco mi analizador de calidad de energía y puedo saber si hay variaciones en la tensión que le está llegando al variador, si hay armónicos que le están llegando al variador, si hay transitorios que le están llegando al variador y si hay un desbalance en tensión y corriente. Entonces es como cuando vamos al supermercado. El niño que quiere, ¿no? Pues el niño quiere papitas, quiere golosinas, pero pues obviamente la mamá no lo deja, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Que un niño que va creciendo, pues alimentarse sanamente, y la mamá agarra y compra fruta, legumbres, o sea, es el mismo caso. Nosotros debemos estar pendientes de la calidad de la energía, la calidad de la alimentación eléctrica que le llegan a nuestras cargas, ¿sí? Y por otro lado, en el caso que ponemos de entre colocar un variador dándole servicio a un motor, pues también debemos de medir esas señales. Adicionalmente a lo que es un equipo para medir la calidad del suministro eléctrico, ¿qué más se necesita para poder tener un set o un staff de instrumentos de medición adecuados para poder ser eficiente tanto como persona como para poder determinar que mis cargas lo sean? De entrada, pues dijimos que debemos de tener un equipo para medir parámetros eléctricos, ¿sí? En este caso sería tener un analizador de potencias o un analizador de calidad de la energía. Necesitamos también, en el caso de particular de los inversores o de los variadores de velocidad o respaldos, necesitamos conocer la calidad de las baterías, y también tenemos para ese caso en Hermos tenemos analizadores de baterías que nos van a indicar el estado químico y eléctrico de la batería. Necesitamos obviamente comprobar valores numéricos, podemos hacerlo con comprobadores también de la marca Fluke o de Amprobe.
Tal vez si no necesitamos hacer un análisis muy profundo, necesitamos únicamente valores numéricos, pero sí que nos den la tendencia de la tensión o de la corriente, o tal vez la temperatura. Podemos utilizar multímetros inteligentes. Para el caso también tenemos multímetros inteligentes que pueden desarrollar una condición de monitoreo, pero sobre todo registro. Es importante que las mediciones que yo haga las vaya registrando, y esto es documentar la información para un futuro. Después hablamos de que necesitamos un equipo que pueda resolvernos señales dinámicas, señales rápidas. Entonces estamos pensando para el caso tener un osciloscopio con el cual podamos ver señales, ¿sí?, muy dinámicas. Inclusive tenemos en Hermos, contamos con osciloscopios de la marca Fluke de 2 y 4 canales para poder resolver condiciones en las cuales es muy rápida esa condición y no la podríamos ver con un multímetro, ¿verdad? Entonces necesitamos un equipo, un osciloscopio que pueda ver la señal en el dominio del tiempo, pero de manera rápida. Posteriormente habíamos comentado en un inicio que la luz era importante estarla midiendo. Era importante estar midiendo la luz, y eso como lo podríamos hacer con un medidor con un luxómetro, con un medidor de luz para ver la intensidad de la luz. Otro parámetro importante es medir en algunas cargas la condición de efecto. En este caso, la calidad del aire también es importante medirla, porque también nos va a indicar la eficiencia de la carga que está presente. Para ese caso tenemos medidores de flujo, tenemos medidores de caudal. También es importante medir la temperatura, la humedad. Bueno, aquí hace mucho calor, pero es importante estar monitoreando esos parámetros. ¿Por qué? Porque en el momento de que hay una diferencia de temperatura en un área cerrada que pasa de manera automática, a lo mejor se prende un compresor, se enciende un aire acondicionado, un ventilador. Entonces, si la temperatura no es controlada, pues ahí podríamos tener una condición de energía que se esté desperdiciando. Para el caso de los equipos que miden el caudal o miden el flujo, igual yo los puedo utilizar para estar midiendo en ductos, donde yo necesito saber que el volumen de ese flujo sea el adecuado, ¿no? Porque tal vez a lo mejor el filtro está dañado, el filtro que filtra de manera adecuada ese aire para reciclarlo, a lo mejor está sucediendo que está en mal estado. Entonces yo estoy perdiendo por ese lado, estoy perdiendo eficiencia, y si estoy perdiendo eficiencia estoy perdiendo energía, y si pierdo energía estoy perdiendo dinero. Bueno, para el caso de los motores, otro de los parámetros importantes en los que hay que determinar es el aislamiento, ¿sí? ¿Qué llamamos aislamiento? Pues es de alguna forma la condición de que un conductor eléctrico, en este caso los cables, o en este caso los bobinados de un motor, ellos deben de tener un aislamiento adecuado. El comprobador de aislamiento, como así se le debe de nombrar, comprueba el estado del aislamiento, y es importante para que nosotros no vayamos a tener un problema con el motor. Cuando sucede que el motor está calentándose de manera inadecuada, este calor genera una condición de rompimiento del aislamiento. Entonces es importante que yo esté de manera regular, esté monitoreando esta condición del aislamiento. Otra condición de lo que es medir parámetros eléctricos en cualquier instalación, ¿sí?, eléctrica obviamente, en cualquier circuito, es estar determinando la puesta a tierra. La puesta a tierra es muy importante porque por ahí es donde va a drenarse la corriente de fuga, y no tener un circuito adecuado de puesta a tierra me va a indicar o me va a generar una condición de choque eléctrico en alguna de las puestas a tierra que podamos tener. Tener o colocar una puesta a tierra en un sistema es proteger al usuario, de que el usuario no vaya
no vaya a tener un problema de un choque eléctrico, una descarga eléctrica, y principalmente para eso se usa la puesta a tierra. Entonces, ¿esto es importante? Claro, por supuesto que es importante, porque determinar o estar midiendo, monitoreando la puesta a tierra es un seguro de vida para todo el personal que trabaja en la planta, ¿sí? Entonces, nosotros en Hermos tenemos también diferentes marcas que miden la puesta a tierra, y como asesor certificado Fluke les podemos también ayudar en asesorarle y proponerle el equipo adecuado para su aplicación. Continuando con los comprobadores eléctricos, como los llamamos, comprobadores eléctricos, igual Hermos, como distribuidor autorizado de la marca Fluke, de la marca Amprobe y de la marca Tektronix, cuenta con diferentes características, comprobadores con diferentes características. ¿A qué le llamamos un comprobador eléctrico? Bueno, pues un comprobador eléctrico, como su nombre lo indica, es un equipo que comprueba algo que yo ya sé. Si yo llego a un contacto de fuerza en mi casa, en este caso un contacto o un enchufe, como lo llamamos vulgarmente, sabemos que en ese enchufe hay más o menos, no tenemos un equipo en ese momento, pero sabemos que anda alrededor de unos 110 volts, 115 volts, 120 volts, cercano, 127 volts. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder verificar que esa tensión o esa potencia que sale de ese enchufe, de ese contacto de fuerza, es el adecuado? Pues necesitamos un comprobador eléctrico. Un comprobador eléctrico puede ser un multímetro. En Hermos, Fluke maneja diferentes familias, y Amprobe obviamente diferentes familias de multímetros. Tenemos multímetros básicos, tenemos multímetros medianos, tenemos multímetros de muy alto desempeño, y tenemos también multímetros inteligentes o multímetros que guardan la información o pueden monitorear grandes cantidades de tiempo y estar registrando. Es un data logger. ¿Qué tipo de parámetros? Pues los que mide un multímetro. ¿Qué mide un multímetro? Un multímetro mide la tensión eléctrica, mide la corriente eléctrica. Estas dos variables las puede medir en alterna o en directa. También podemos medir parámetros muy pequeños, como milivolts, microvolts, miliamperes, microamperes. ¿Qué más puede medir un multímetro? Un multímetro puede medir temperatura, puede medir la capacitancia, ¿sí? Puede medir la señal. En el caso hay algunos equipos especiales que pueden medir las señales de la salida de un variador de velocidad, y esto es porque ya traen la función especial de alta tecnología de medir aplicando un filtro pasabajos, donde va a poder indicarme la temperatura, la tensión de la salida de un variador. Entonces tenemos equipos multímetros con esas características, como lo dije: multímetros básicos, multímetros medianos, multímetros de alto desempeño, industriales, y multímetros inteligentes. Adicionalmente, Fluke, distribuidor autorizado en Hermos, cuenta con también multímetros especializados, multímetros o amperímetros para medir en procesos. Los equipos para medir procesos principalmente pueden medir un lazo de 4 a 20, un lazo de retroalimentación de 0 a 20, y poder darle servicio a transductores, transmisores, o inclusive darle servicio a variadores de velocidad que pueden utilizar señales o lazos de 4 a 20 para retroalimentar una condición de control. Entonces, decimos que en Fluke y en Amprobe, o inclusive en Tektronix, tenemos equipos que pueden estarle dando mantenimiento a esas condiciones especiales, como son procesos. Un proceso pues puede ser un proceso para controlar la presión, medir la presión, ¿verdad? O podemos también tener equipos para poder medir o controlar temperatura, inclusive flujo o una condición especial en un proceso. Entonces, adicionalmente a los multímetros, tenemos multímetros especiales, como son multímetros de procesos.
También contamos con multímetros que pueden hacer la doble tarea de ser un multímetro y ser, para el caso de medir el aislamiento de una condición, como puede ser en un transformador, en una instalación eléctrica o en un motor, tenemos multímetros de aislamiento que, adicionalmente de ser un multímetro de características básicas o de alto desempeño, también tiene la función de hacer comprobaciones de aislamiento. Por ese lado, entonces, llevamos tres familias: la familia de los multímetros bajo cualquier condición, que pueden ser básicos, medianos, de alto desempeño e inteligentes, o de una condición especial, los multímetros de procesos y los multímetros de aislamiento. También existen algunas condiciones especiales en algunas plantas. Esas condiciones especiales pueden surgir de eventos que no tenemos contemplados, ¿verdad? Como posiblemente estoy utilizando el multímetro y se me cayó de 30 metros de altura, ¿no? Entonces tenemos también multímetros muy robustos que pueden aguantar situaciones y atmósferas muy agresivas, como pueden ser una cementera, una cerera, una mina. Entonces, sumándole a la familia de los multímetros, también tenemos los multímetros que son multímetros IP67, que yo los llamo los tanquecitos de guerra, porque pueden inclusive sumergirlos, o se pueden sumergir en agua y tener ahí un buen rato estando en agua, lo sacas y el equipo sigue funcionando, ¿no? Entonces la condición es de que el multímetro es prácticamente, a lo mejor voy a exagerar un poco, pero casi indestructible, ¿no? Entonces, para condiciones muy agresivas, condiciones muy rudas, el equipo es muy robusto. Otro de los equipos también que manejamos en Hermos, en Fluke y en Probe y en Tektronix, son los comprobadores que me indican el estado de alerta de la tensión. Estos equipos únicamente son equipos que te alertan, que pueden ser luminosos, que pueden estar dándote una señal de sonido, alertando de que en algunas de las líneas están energizadas. Eso los llamamos equipos, en algunos casos les llaman por ahí angelitos, nosotros le llamamos ball alerts, que son detectores de tensión eléctrica. También es importante que sepan de ellos. Y pues Fluke está de alguna forma muy interesado porque sus equipos siempre sean de vanguardia, y contra los competidores pues principalmente ha hecho unas condiciones, ha hecho de los multímetros la principal condición de estos. Hay tres cosas que yo veo de Fluke en el tiempo que llevo manejándolos, y una de ellas, son tres, pero la principal de ellas es que el equipo es un equipo de protección personal. ¿Y qué llamaríamos un equipo de protección personal? Bueno, un ejemplo podría ser un casco, ¿verdad? Un casco, cuando yo voy a manejar una moto, pues es un equipo, un accesorio, ¿sí?, que me puede proteger mi cabeza cuando a lo mejor me subo a una moto y ando en ella, ¿no? Para el caso de los equipos de Fluke, de todos los comprobadores de Fluke, de todos los analizadores, de todos los equipos que vayan a medir una variable eléctrica es peligrosa. Entonces el equipo tiene que tener, o debe de contener, la mayor categoría de seguridad para hacer una prueba en una instalación eléctrica energizada. Principalmente Fluke todos los recursos los lleva a que sus equipos sean los más seguros del mundo. Entonces, principalmente Fluke tiene tres cosas. Número uno, para ellos es muy importante la seguridad. Número dos, para ellos es muy importante que el equipo sea robusto. Y número tres, para ellos es muy importante que el equipo sea fácil de usar. Entonces, son tres cosas que tiene Fluke: son seguridad, que me da seguridad, que le da seguridad a la persona que lo va a utilizar, a la persona que va a hacer una medición, ¿sí?, en un entorno de alta energía, ¿sí?, y que el equipo sea robusto y que el equipo sea fácil de usar. Esas tres cosas tiene Fluke. Para el caso de Hermos, en Hermos, como ya lo saben, lo
nuevo ya lo he repetido, tenemos gente especializada que le va a usted ayudar, lo va a soportar y lo va a asesorar de manera adecuada para que todos los equipos que usted adquiera con nosotros, usted se lleve, además de llevarse el equipo, se lleve un entrenamiento, se lleve conocimiento de cómo mide el equipo, para qué mide el equipo, ¿sí? Y es muy importante esta parte porque lo más importante en Hermos es su seguridad. Otro de los equipos, de los instrumentos de medición que manejamos en Hermos por parte de la marca Fluke, por parte de la marca Ampro y Tektronix, es el de poder medir variables. En este caso ya vimos todas las variables que se miden de manera eléctrica, pero también poder medir la temperatura. Tenemos muchas familias, tenemos variedad o cantidad variada de termómetros en los cuales nosotros podemos, al decir medir la temperatura, podemos medir la temperatura por contacto o sin contacto. Una de las formas de medir la temperatura sin contacto es a través de infrarrojos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que el equipo mide algo, una superficie, un objeto sin tocarlo? Bueno, lo hace. Obviamente el equipo, cuando hablamos de que es un equipo que mide la temperatura sin contacto, es un equipo que mide la temperatura a través de infrarrojos. Entonces decimos que el equipo es un equipo que tiene una óptica. Y al igual que nuestro ojo captura, el ojo humano captura luz visible que se comporta como una onda electromagnética, es una luz visible al ojo humano. En este caso, la tecnología de equipos que miden sin contacto o que miden por infrarrojo, miden la luz que nosotros no podemos ver, y en este caso es luz infrarroja. Para tal caso, el equipo es un equipo óptico que tiene un campo de visión, tiene una resolución óptica y tiene un rango de temperatura, obviamente. Entonces, dentro de esta diversidad de equipos que miden la temperatura sin contacto, tenemos termómetros infrarrojos, así los llamamos, o sensores infrarrojos o transductores infrarrojos, que pueden ser equipos puntuales que únicamente me dan un valor numérico, o podemos tener equipos que nos dan una imagen térmica. Si es un equipo que me da una imagen térmica, la llamo cámara termográfica. Esta cámara termográfica lo que nos va a poder determinar es ver la superficie donde estamos apuntando la misma, y vamos a poder ver diferencias de temperatura en la superficie de cualquier objeto, ¿sí? Para el caso, obviamente las cámaras tienen un costo elevado a comparación de los termómetros puntuales, porque un termómetro puntual por infrarrojos o que mide la temperatura por infrarrojos me da un valor numérico, pero en el caso de una cámara me da una imagen. Entonces ahí se eleva el costo por la misma electrónica que lleva el equipo. ¿Para qué me va a servir entonces tener una cámara termográfica? Habíamos dicho que una cámara termográfica es un equipo que puede medir la temperatura de las superficies. ¿Para qué sería importante medir la temperatura de la superficie? Pues en el momento que yo puedo ver la temperatura de una superficie, cómo se dispersa o se transfiere la energía térmica en una superficie, que puede ser en un motor, puede ser en el cuerpo humano, puede ser en una estructura, puede ser para poder ver el aislamiento. A lo mejor en mi casa cuando llueve, ¿verdad? Que el agua nos está llegando inclusive ahí en el cuarto de la casa, cuando nos impermeabilizaron, pues yo en el momento que me hicieron ese aislamiento, ¿verdad? Porque es un aislamiento el impermeabilizar, pues yo puedo determinar si el trabajo lo hicieron bien con una cámara termográfica, porque voy a poder ver diferencias de temperaturas en las superficies, y al ver diferencias de temperaturas de las superficies voy a poder determinar si existe un problema o no. Igual en el motor, si el motor se está calentando de manera inadecuada, con una cámara termográfica voy a poder ver esas diferencias de temperatura, y con mi experiencia en la aplicación voy a poder determinar si hay un problema o no. Entonces es importante ver la temperatura sin hacer contacto, porque
Si yo voy y mido la temperatura por contacto en un motor, pues un motor pues, está funcionando, ¿verdad? Entonces es peligroso. Entonces hacer medición de temperatura con una cámara termográfica, además de que voy a poder ver más allá de lo que yo no puedo ver, voy a poder determinar problemas. Entonces para eso nos sirve tener una cámara termográfica dentro del set de equipos para mantenimiento predictivo. Hablamos de que en una aplicación, y partíamos del concepto de que la energía no se crea ni se destruye, decimos que en el momento de que yo alimento una carga de manera eléctrica o con parámetros eléctricos, con una tensión o con una corriente, esta va al momento de mandarla a esta carga, va a generar un calor, o sea, una energía térmica. Entonces decimos que la energía térmica puede convertirse en energía eléctrica o en energía eléctrica o convertirse en energía térmica. Y en un motor también tenemos energía mecánica. Un motor, en el momento en el que empieza a funcionar o empieza a darle servicio a la carga para lo que fue destinado, este motor puede empezar a vibrar. Y si un motor empieza a vibrar, se debe a algunas condiciones. Puede ser que el motor esté desalineado, puede ser que el motor esté desbalanceado mecánicamente, porque hay desbalance eléctrico, no confundir con el desbalance mecánico, son dos cosas diferentes. Y puede llegar a suceder de que el motor tenga un problema en los rodamientos o en los cojinetes. Entonces, si de igual forma el motor no está bien cimentado, no está bien atornillado a la base, al piso donde está colocado de manera vertical o horizontal, pues va a causar vibración. Entonces tenemos 4 condiciones que nos puede generar vibración, que es una condición mecánica. Para el caso Fluke, hace algunos años, no tiene mucho, empezó a construir, a diseñar un equipo que nos pudiera analizar las vibraciones. Nosotros llegamos a la aplicación, vemos el motor que inclusive está haciendo ruido, pero lo vemos que está vibrando. A la vez le podemos poner la mano y vemos, pues sí está vibrando, ¿no? Entonces, en el mercado existen 2 tipos de equipos: analizadores de vibraciones y medidores de vibraciones. Los medidores de vibraciones al final del día son plumillas donde tienen un sensor que es un acelerómetro. En muchos de los casos este acelerómetro es un sensor unidireccional que en el punto donde lo colocas va a poder medir la vibración, te indica un valor numérico y bajo una norma ISO te indica si el motor está dentro de los valores de vibración. Esto es en el caso de equipos que hacen mediciones únicamente numéricas de la vibración. Pero en el mercado también existen equipos de muy alto desempeño donde la vibración, que es una oscilación, que es un desplazamiento y que a través de un acelerómetro podemos nosotros medir esa vibración, te indica o te da una gráfica. Pero no puede darte un valor numérico, pero principalmente lo que te da una gráfica en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Te da armónicos, te da gráficas. Para el caso de adquirir un equipo, un analizador de vibraciones, la persona que va a utilizar el equipo tiene que estar muy especializada, tiene que estar certificado, debe de tener mucha experiencia para poder resolver y poder interpretar de manera adecuada esas gráficas. Bueno, a Fluke se le ocurrió, dijo, bueno, pues si la gente que compra el equipo, un analizador de vibraciones, debe de esperar 1, 2 o 3 años de tener experiencia, de certificarse, estudiar el área de vibraciones, ¿por qué no hago yo un equipo que pueda darme el diagnóstico como lo pudiese ser una persona ya preparada, ¿no? Con todo ese tiempo de experiencia? Entonces Fluke, aparte de sacar un medidor de vibraciones, saca a la venta o saca al mercado un analizador de vibraciones diagnosticador, que lo que hace es hacer el diagnóstico. Créanme que de todos los equipos que manejamos en Hermos, de las marcas Fluke, Amprop y Tektronix, el único equipo que diagnostica es el Fluke 810, analizador de vibraciones.
porque ya te da un análisis. Para el caso de un analizador de calidad de la energía, tú debes de hacer el análisis. Para el caso de una cámara termográfica, tú debes de hacer el análisis de la información que te presenta el equipo. Para el caso de un osciloscopio, tú debes de hacer el análisis. Para el caso del analizador de vibraciones Fluke 810 que maneja Hermos, el equipo ya te da el diagnóstico bajo las condiciones que ya comentamos, que es alineación, desbalance, rodamiento y holgura en el motor. Entonces esa es una gran ventaja para la personal que no tiene absolutamente ninguna experiencia en vibraciones, poder determinar con una medición en qué condición está el equipo, en este caso la máquina rotatoria, que me está provocando vibraciones. Posteriormente manejamos una marca que es de Fluke, que se llama PruTechnic, y es un equipo para poder hacer alineación. En el momento en el que yo hice una medición, hice un análisis de vibraciones y determinó el equipo que mi equipo está desalineado, necesito yo alinear el equipo. ¿Por qué? Porque si continúa así el equipo pues va a reducir su vida, va a generar un paro no programado en la carga, muy posiblemente yo tenga que dejar de producir, y ahí es donde nosotros podemos hacer un cálculo de lo que me representaría no tener un equipo que me pudiese determinar la falla posible del motor. Entonces, poniendo un ejemplo, en una planta, que no voy a decir cuál es, por ahí nos encontramos de que el paro de una línea representaba $1,000 por hora. Si nosotros hacemos un cálculo, si al personal de mantenimiento sí tuvo las herramientas adecuadas, sí tuvo el equipo adecuado para volver a instalarlo, ponerlo en marcha, si se tardó 3 horas, pues se fueron a la basura $3,000. Entonces, por eso es importante que la gente que adquiera equipo esté capacitada para poder resolver todo ese tipo de problemas. Adicionalmente a lo que es alineación láser, contamos también con equipo para poder mantenerlo y alinearlo adecuadamente con lainas. De la misma marca, PruTechnic, que es una marca de Fluke, tenemos un equipo que es un alineador de poleas, de bandas. Para el caso, cuando nosotros tenemos una condición mecánica normal, es importante determinar para la condición de la carga, resolver que los elementos estén adecuadamente trabajando de manera normal. Entonces es importante en este caso utilizar los equipos de alineación y de medición láser. Hablamos del mantenimiento en motores. Y principalmente algunos de los mantenimientos que se hacen, y ya con esto vamos a ir finalizando nuestro primer webinar. Somos muchas veces reactivos. Sí, trabajamos el mantenimiento cuando ya se dañó el equipo, cuando ya la condición ya falló, y cuando sucede eso hacemos mantenimiento de correctivo, y muchas veces no sabemos o no conocimos cuál fue la falla, ¿no? La causa raíz. ¿Qué nos trae de desventajas? Bueno, pues paros no programados, recursos humanos, gente que se tiene que quedar horas extras a trabajar, ¿sí? Y eso es al final del día recursos desperdiciados para la empresa, y al final del día pues es dinero. ¿Cuál es la condición de tener un mantenimiento preventivo? El mantenimiento preventivo es cuando el departamento va a cambiar, aunque no suceda, aunque no requiera, pero él sabe que dentro de 6 meses o X tiempo tiene que cambiar o modificar la condición de la aplicación o de la máquina. ¿Por qué? Porque se le tiene que hacer. Muchas veces en esa condición resulta que el equipo fue muy costoso hacerle ese mantenimiento preventivo, y el equipo el equipo
iba a durar más tiempo funcionando adecuadamente, pero como ya le tocaba el mantenimiento preventivo, pues había que hacerle esa reparación. Entonces eso nos trae también costos en refacciones. Aunque está programado, ya no me causó tal vez el recurso humano porque ya estaba programado, pero sí yo tuve que adquirir refacciones, ¿no? El mantenimiento predictivo, que es el que ya viene ahora, o el que está vigente, o el que está bajo una condición en la filosofía, es de que si no está descompuesto, no lo arregles, hay que monitorear las variables. Para el caso, las variables con las que ya hemos estado trabajando, hemos estado hablando aquí, platicando, es estar midiendo continuamente los parámetros eléctricos, medir vibraciones y hacer termografía. Entonces, el set de equipos para el departamento de mantenimiento predictivo principalmente debe constar de equipo análisis de calidad de energía, equipo para monitorear vibraciones y equipo para ver temperatura. Teniendo estos tres equipos, un staff adecuado para el personal de mantenimiento, nosotros estaríamos cuidando de que todas nuestras cargas fueran eficientes, y así cuando tocara hacer un mantenimiento mantenimiento para una máquina, que el mantenimiento fuese programado. Es muy normal, o es muy común más bien, que en las plantas, en las industrias, el paro me programe a mí. Entonces ahí me indicaría que yo no estoy haciendo ninguna medición, ahí me indicaría que yo no estoy recolectando información de las cargas. No sé si no tendría idea si son eficientes o no. ¿Cómo podré hacer un programa de ahorro de energía si ni siquiera sé qué tipo de cargas tengo? Entonces es importante saber cómo se comporta la carga, de manera midiendo sus parámetros eléctricos, vibraciones o termografía. Entonces, para el caso de cuando existe un paro, muchas veces si yo no tengo esas herramientas, pues el paro me programa a mí, no yo programo el paro. Entonces, principalmente la condición de estos equipos es que usted no tenga o no trabaje bajo esas circunstancias. Bueno, por el momento damos por terminado nuestro webinar. Espero que les haya gustado. Vamos a continuar con esta serie de webinars en Hermos. Recuerden que en Hermos estamos para servirle. Tenemos personal muy capacitado para poder asesorarle en cualquier ámbito, principalmente en la parte que a mí me toca, en lo que es instrumentación, equipo de diagnóstico y análisis. Y les recuerdo, nuestro teléfono es el 01800 685 7464. Nuestra página web es www.hermos.com.mx, y nuestro correo electrónico, donde ustedes pueden escribirnos y pedirnos cualquier petición o cotización o algún interés que tengan en algún equipo. Nosotros podemos llevar a demostrar el equipo, le podemos enseñar a utilizarlo de manera adecuada. Nuestro correo electrónico es cat@hermos.com.mx. y bueno, que tengan muy buen día y hasta luego.